Hola queridos alumnos y alumnas, para el siguiente video vamos a explicar e entender la operatoria con números decimales. Ya me refiero a la adición, sustracción, multiplicación y división. Lo vamos a ver de manera generalizada. Si es necesario, por ejemplo, podríamos analizar un video por cada uno de las operatorias, ¿ya? Y lo vamos a ver con ejercicios súper simples, desde lo más fácil a lo más difícil. Es decir, desde lo más fácil, por ejemplo, una adición, a lo más difícil, una división. Lo primero, lógicamente lo vamos a analizar a través de ejercicios. ¿Ya? La adición de números decimales. Esta se realiza de la misma manera como nosotros solemos realizar la adición de números con números enteros. El único y gran detalle es que yo tengo que tener cuidado con la coma, ¿ya? Porque cuando yo ubico, por ejemplo, de forma vertical para realizar esta adición, supongamos anoto, ¿cierto?, el 2,35, y lo fundamental es que la siguiente cifra que yo anote abajo siempre tiene que estar en el orden de la coma bajo la coma, ¿ya? Da lo mismo, por ejemplo, que puedan tener una más cifras que la otra, ¿ya? Porque puede tener más decimales. Siempre la parte entera, que sería lo que está a la izquierda de la coma, tiene que estar, lógicamente, ubicada a la izquierda de la coma, y lo que está la parte decimal a la derecha de la coma, todo después de la coma, pero siempre de forma visual, como se dan cuenta, la coma bajo la coma. Entonces a la izquierda de la coma, en este caso, está el 1 y a la derecha el 3. Y ahora sí puedo sumar con tranquilidad, ¿ya? Y si es necesario, si es que me falta una cifra, yo simplemente completo con un 0, ¿ya? Adiciono entonces hacia abajo, 5 más 0 es 5, 3 más 3 es 6, bajo la coma en la misma posición que está, y 2 más 1 es 3. ¿Se fijan? Mis dos sumandos ordenaditos y mi suma va a ser 3,65. Súper bien. Si se dan cuenta es lo mismo, solamente que tener cuidado con la ubicación de la coma cuando ordeno mi adición de forma vertical. El mismo cuidado tengo que tener con una sustracción, ¿ya? Anoto, por ejemplo, primero el 4,8. Y lo otro que siempre tenemos que tener en cuenta de que cuando nosotros hacíamos una sustracción cualquiera, tener cuidado de que el minuendo en este caso, el primer que yo anoto, debe ser mayor que el sustraendo. ¿Cómo me doy cuenta si es mayor? Me fijo en la parte entera, lo que está a la izquierda de la coma. Por ejemplo, el 4 es mayor que 2. Entonces no voy a tener problemas con este algoritmo, ¿ya? Entonces a esto le voy a sustraer, le voy a restar el 2,94. Recuerden, coma bajo la coma. Y si se fijan, aquí probablemente sí necesito anotar un 0 para hacer la comparación con las cifras, ¿ya? Y recordar que en el algoritmo de la sustracción yo no puedo restar, yo no puedo tener un número menor en el minuendo que en el sustraendo. Entonces, para esto aplico el método, ¿cierto?, que muchas veces entendimos cuando pequeño, de solicitar una cifra al siguiente valor posicional o hacer canje, ¿ya? Entonces solicito la cifra, por ejemplo en este caso la necesita el 0, se la quito al 8, esto queda en 7 y esto se lo añado como decena al número, entonces quedando 10. 10 menos 4 es 6 y nuevamente me enfrento a lo mismo. El minuendo es menor que el sustraendo, 7 es menor que 9, entonces hago lo mismo con el 3, con el 4, perdón, resultando en 3 y esto me resulta en 17. 17 menos 9 es 8, bajo la coma, en la posición que está, y 3 menos 2 es 1. Entonces, mi minuendo menos el sustraendo me dio como resta 1,86. ¿Se fijan? El mismo algoritmo, solamente que teniendo cuidado con el orden de la coma bajo la coma. Ahora vamos con una multiplicación de números decimales. Nuevamente, el trabajo es lo mismo, solamente que al final yo voy a tener cuidado con dónde ubicar mi coma, ¿ya? Entonces comienzo a dividir. Nosotros recordamos que la multiplicación es de derecha a izquierda. Comienzo a dividir en este caso por el 7. 7 por 2 es 14. Anoto de esta manera, la reserva el 1 ahí. 7 por 4 es 28, más 1 es 29. 7 por 3 es 21, más 2 es 23. Luego, el siguiente paso muy importante es no escribir ninguna cifra abajo de la primera aquí. Nunca va a ir una cifra ahí. Siempre dejo un espacio, una raya, pero nunca voy a anotar un número ahí. Y comienzo a multiplicar por el 2. 2 por 2 es 4. 2 por 3 es 6. Perdón, pequeña confusión. 2 por 2 es 4. 2 por 4 es 8.
Y 2 por 3 es 6. Ahora, ¿qué realizo con esto? Lo adiciono, lo sumo. Hacia abajo, ¿cierto? El 4 más nada, me va a seguir dando el 4. 9 más 4 es 13. Anoto mi reserva aquí, si es necesario. 1 más 3 más 8 es 12. Y 1 más 2 más 3, perdón, 1 más 2 más 6 es 9. ¿Ya? Y ahora viene lo complicado de cómo saber dónde ubico la coma. Entonces para ello yo tengo que contar cuántas cifras decimales tengo en ambos multiplicadores, en el multiplicando y en el multiplicador. Tengo dos cifras decimales en el multiplicando, que es el 4 y el 2, y una cifra en el multiplicador. Es decir, tengo tres cifras decimales en total. Entonces esas tres cifras decimales las transformo en espacios que voy contando de derecha a izquierda. ¿Ya? Cuento 1, 2 y 3. Entonces mi coma va aquí. ¿Ya? Entonces el resultado de 3,42 por 2,7 es 9,234. ¿Ya? Si se fijan, el algoritmo es el mismo de la multiplicación, solamente que al final tengo que tener cuidado con dónde ubico mi coma. Ahora la división. La división de números decimales, que actualmente lo estamos viendo en séptimo básico, yo les expliqué un método que les pueda servir para cualquier división donde tengan números decimales y que consiste en amplificar. ¿Ya? Yo voy a amplificar por un 1 acompañado por 0. Por ejemplo, puedo amplificar por 10, puedo amplificar por 100, puedo amplificar por 1000, puedo amplificar por lo que sea, ¿ya? Siempre un 1 acompañado por ceros, y la cantidad de ceros me va a indicar los decimales que yo quiero eliminar, porque el objetivo de realizar esta división es realizarla con números enteros. Entonces tengo que transformar todas estas cifras a enteros y que no queden en decimales. Entonces me fijo entre las dos cifras, ¿cuál es la cifra que tiene más números decimales? Y justamente en este ejercicio ambas tienen un solo decimal. Entonces eso quiere decir que yo voy a amplificar por 10. ¿Por qué por 10? Porque como quiero eliminar un decimal, entonces tengo que multiplicar por un 0, por un 1 acompañado por un 0. Entonces por eso multiplico por 10. Supongamos que yo hubiera tenido un decimal 2,34 aquí. Yo tendría que haber amplificado por 100, ¿ya? Porque quiero eliminar esos dos decimales. En el fondo, si ustedes se dan cuenta y lo realizan, por ejemplo, esta multiplicación, se van a dar cuenta que lo único que logra el multiplicar por 10 o multiplicar por 100 es que yo, en términos coloquiales, por así decirlo, como yo les digo, es mover esa coma espacio hacia la derecha según los ceros que hayan. Por ejemplo, si son dos ceros, muevo esa coma dos espacios a la derecha, resultando ahí. Entonces quedándome el número entero 234. Entonces acá, por ejemplo, si yo multiplico por 10, en el fondo lo único que hace es moverme esa coma entre el 5 y el 4 y dejarla al final del 4, generándome un número entero. ¿Ya? Esto lógicamente con la práctica se va adquiriendo, ¿ya? Pero en el fondo este es el método común que vamos a utilizar, ¿ya? El de amplificar. Y si yo decido amplificar por 10 aquí, tengo que también amplificar por 10 en el otro, ¿ya? Entonces calculo 25,4 por 10. Si hago esa multiplicación me voy a dar cuenta que es 254. Y si se fijan en el fondo, lo que les decía anteriormente, lo único que hace el multiplicar por 10, multiplicar por un 1 acompañado por un solo 0, es que me mueva esa comita un espacio hacia la derecha, transformándomelo en 254. Y el 1,3 lo mismo. 1,3 por 10 va a ser 13. ¿Ya? Y ahora sí puedo dividir tranquilamente, porque esto yo ya estoy acostumbrado a dividir con esto. ¿Ya? O ustedes deberían estar acostumbrados, ¿cierto? ¿Ya? Entonces comienzo a dividir. ¿Por qué número comienzo a dividir? Por 25. ¿Ya? Porque el 25 es mayor que 3, entonces puedo comenzar a dividir. Si es necesario, recuerden hacerse una tablita con la tabla de multiplicar del divisor, en este caso el 13, por ejemplo, 13 por 1, 13, 13 por 2, 26 y así. En este caso me doy cuenta que tengo que multiplicar por 1, porque por 2 es mayor que 25, y le resto el 13 por 1, que es 13, se lo resto a 25, resultándome 12. ¿Cuál es el siguiente paso? Bajar la siguiente cifra, que es el 4, resultándome en 124. Y me pregunto nuevamente
¿qué número multiplicado por 13 me da 124? Y podemos probar aquí al ladito, por ejemplo, 13 por... probemos por 13 por 8. 8 por 13 es 24. 8 por 1 es 8, más 2 es 10, 104. ¿Me sirve ese? Vamos a probar con 13 por 9. 13 por 9, 9 por 3 es 27. 9 por 1 es 9, más 2 es 11. 117. Me va a servir el 9. Entonces, anoto el 9 aquí, porque 9 por 13 es 117. Le resto 117, resultándome esto 7. ¿Ya? Y recordemos aquí que para terminar de dividir depende del nivel del curso en el cual tú estés. ¿Ya? En este punto yo puedo dejarlo así, ¿cierto? Con el resto 7, pero también puedo transformar a decimales. ¿Ya? ¿Cómo? Coloco una coma a la derecha del 19 y ubico un 0 en el resto. Entonces yo me pregunto, ¿qué número multiplicado por 13 me da 70? Y me doy cuenta que es, busquemos, 13 por 4. Veamos cuánto es 13 por 4. 4 por 3 es 12, 4 por 1 es 4, 5, 52. Puede que sea mayor. Probemos con 13 por 5. 13 por 5, 5 por 3 es 15 y 5 por 1 es 5, 6. ¿Ya? Ese me va a servir porque si le añado 13 nuevamente me voy a pasar del 70. Entonces anoto el 5 en el cociente porque 13 por 5 es 65. Se lo resto a 70, resultándome 5, y vamos a buscar un decimal más. Añadimos, si quiero seguir dividiendo, tengo que añadir otro 0 de nuevo y me realizo la misma pregunta. 13 por qué número me va a resultar 50 o menor que no lo sobrepase, y me doy cuenta que va a ser por 3, porque 13 por 3 es 39. Le resto 39, resultando finalmente 11. ¿Ya? Y ahí sí tengo mi resultado, mi cociente con dos decimales, que sería 19,53. Como les digo, si es necesario, vamos a hacer un video específico nuevamente con esta división. Va a depender lógicamente de la dificultad que ustedes vayan demostrando en clases. Así que si tienen dudas, pregunten en clases o pregúntenme individualmente para poder ayudarlos. ¿Ya? Espero que se haya entendido este video con las 4 operatorias básicas de números decimales: adición, sustracción, multiplicación y división. Y eso, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.